Todo lo que hemos visto en esta sección 2.2 del diodo de unión PN, es decir, del diodo de unión real, es para llegar a este resultado, a esta curva característica, para obtener esta curva y para ver por qué es así, de dónde salen esos parámetros, esa tensión umbral, esa corriente inversa de saturación. Bueno, en lugar de ver esto en detalle, podría haberos puesto directamente la curva característica y decir que os la creáis y ya está, y usarla. Pero de esta forma sabemos, bueno, cuál es el fundamento, de dónde sale, por qué tiene esa forma, esta curva característica, por qué esa región de ruptura. Bueno, por tanto, todo lo visto hasta este momento en esta sección 2.2, para la práctica, es decir, para analizar circuitos, solo nos va a interesar el resultado, es decir, la curva característica. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo podemos usar esta curva característica para analizar circuitos. El resto de cosas que hemos visto en esta sección, pues el movimiento de los electrones y huecos, esa estructura física del diodo, bueno, todo eso, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues para preguntas de teoría, ¿vale? No vamos a usar ese movimiento de los electrones y los huecos, no lo vamos a usar en ejercicios ni nada de eso, ¿vale? Bueno, preguntas de teoría como, por ejemplo, bueno, pues podríamos preguntar, esa corriente inversa saturación que ocurre en los diodos, ¿a qué tipo de portadores se debe? Ya sabéis, pues podríamos decir portadores mayoritarios, portadores minoritarios, ambos, ninguno. Bueno, pues ya hemos visto en el tema, en la sección de polarización inversa, la parte de polarización inversa, que la corriente inversa saturación se debe a portadores minoritarios, ¿vale? O, por ejemplo, se podría preguntar, cuando polarizamos en inversa, ¿qué pasa con la barrera de potencial? ¿Aumenta, disminuye, se queda igual? Bueno, pues ya sabéis, cuando polarizamos en inversa, la barrera de potencial aumenta. O también una posible pregunta, ¿qué tensión adquiere la barrera de potencial en inversa? Pues ya hemos visto que la barrera de potencial, una vez que se polariza en inversa de diodo, adquiere la misma tensión que la batería que la está polarizando, que es VCC, ¿vale? Entonces, preguntas de ese tipo. Bueno, pues ya hemos tenido la curva característica. ¿Para qué nos sirve esta curva característica? Bueno, pues como estamos viendo aquí, esta curva característica nos sirve para relacionar la corriente que pasa por el diodo, I sub D, con la tensión que cae en el diodo, V sub D, como la ley de Ohm en una resistencia, pero de forma gráfica. Así, pues vamos a recapitular un poco para ver cómo podríamos utilizarla. Por ejemplo, imaginaros que tenemos este circuito, el más sencillo de todos, y nos dijesen, bueno, en este diodo cae una tensión V sub D de 0,4 voltios. Analice el circuito. Bueno, pues nos iríamos a la curva característica que está aquí y diríamos, bien, pues en el diodo cae una tensión V sub D de 0,4 voltios, pues según la curva característica, la corriente que está pasando por el diodo es 1 miliamperio. Vale, pues entonces en ese caso sería muy sencillo. Si nos están diciendo que V sub D es 0,4 voltios y según la curva característica I sub D es 1 miliamperio, pues ya podemos ir analizando el resto del circuito. Fijaros qué tensión cae en la resistencia. Corriente por resistencia. La resistencia de 1K, la corriente 1 miliamperio, con lo cual cae 1 voltio. Y a partir de esto, bueno, pues, ¿cuál sería el valor VCC de ese generador de tensión? Pues 1 voltio, que es el que está cayendo en la resistencia, más, nos están diciendo que 0,4 voltios en el diodo, 1,4 voltios. Y ya habríamos resuelto el circuito. O por ejemplo, también nos podían decir en un ejercicio que la corriente que pasa por el diodo es 6 miliamperios. Nos podían estar diciendo que I sub D es 6 miliamperios. Analice el circuito. Pues fijaros, si es 6 miliamperios, que estaría por aquí, vamos a la curva característica y nos sale, pues, por ejemplo, imaginemos 0,75 voltios. Vale, pues entonces V sub D 0,75 voltios y por otro lado pues V sub R, como nos están dando la corriente por resistencia, 6 miliamperios por 1K, 6 voltios, con lo cual VCC, la tensión que cae en la resistencia, 6 voltios, más la que está cayendo en el diodo, 0,75,
6,75 voltios. Vale, pues si nos preguntasen ejercicios de este tipo, ya veis que la curva característica pues, es muy fácil de utilizar y sin problema. El problema de todo esto es que no nos suelen dar ni V sub D ni I sub D. ¿Vale? Lo que nos suelen dar, lo típico en los ejercicios, es que nos digan el generador de tensión está proporcionando a este circuito una tensión de VCC, voltios, 5 voltios, 6 voltios, 12 voltios, lo que sea. Analice el circuito y hay que calcular V sub D e I sub D. Vale, pues ahora sí nos encontramos con un problemilla. Imaginemos, por ejemplo, que nos están diciendo V sub CC es igual a 0,5 voltios. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, pues si aplicamos la ley de Ohm en ese circuito, sabemos que VCC es igual a la tensión que cae en el diodo más la tensión que cae en la resistencia, que sería la corriente por el valor de la resistencia. Pero no sabemos ni VD ni I sub D. Bueno, sabemos que se relacionan mediante la curva característica. ¿Qué podíamos hacer? Pues, por ejemplo, podíamos suponer que en el diodo en VD pues están cayendo, imaginemos, esos 0,5 voltios enteritos, 0,5 voltios. Vamos a ver si eso sería posible. Si suponemos eso, 0,5 voltios, nos vamos aquí a la gráfica, estaría por aquí, 0,5 voltios y nos sale una corriente, pues imaginemos, de 1,2 miliamperios. Vale, pues entonces decimos, vale, pues si la corriente del diodo entonces es 1,2 miliamperios, entonces ¿qué tensión cae en la resistencia? 1,2 miliamperios por 1K, 1,2 voltios. Entonces es posible. ¿Es cierto que en VD, por ejemplo, cae toda la tensión de 0,5 voltios? Pues no, porque nos están diciendo que VCC está suministrando 0,5 voltios. Si suponemos que toda cae en el diodo, realmente no puede ser porque la resistencia, si esos 0,5 voltios cayesen en el diodo, según la curva característica, la corriente es 1,2 y entonces la resistencia caería en 1,2 voltios. Y 1,2 más 0,5 es 1,7, no es 0,5, que es lo que da VCC. Ah, pues entonces no. Bueno, pues entonces tendríamos que suponer, bueno, pues en el diodo en vez de caer 0,5, vamos a ver qué pasaría si cae 0,3. Nos vamos a la curva, vamos al 0,3, vemos qué corriente circularía entonces por el circuito, pues imaginemos 0,8 por ejemplo. Entonces, ¿qué tensión caería en la resistencia? 0,8 por 1K, es decir, 0,8 voltios. 0,8 voltios más 0,3, 1,1. No es la VCC que nos están dando, que es 0,5. Y así iterativamente tendremos que hacer prueba y error, ir ajustando según la curva característica a ver que si acertamos. Bueno, como veis, esto no es una solución adecuada, esto es muy laborioso, ¿vale? Entonces, ir probando con prueba y error, pues no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando nos dan la curva característica? Bueno, lo que se suele hacer, lo veremos en la sección 2.3, para análisis circuitos con diodos, es llegar a una solución con un método gráfico, ¿vale? Aplicar en esta curva característica un método gráfico para hallar la solución de VD e I sub D, de la corriente y la tensión. O hacer aproximaciones, que es lo más utilizado, lo que se suele hacer, a esta curva característica y aproximar por tramos lineales, ¿vale? Suponer que en vez de una curva tenemos estas líneas rectas y aproximar por ellas, ¿vale? Bueno, pues veremos en la sección 2.3 cómo se hace eso. Pero imaginad que en vez de tener esta curva característica, tener que hacer esa solución, pensemos qué pasaría si tuviésemos una ecuación matemática como por ejemplo la de la ley de Ohm, ¿vale? Una ecuación que relacionase V sub D con I sub D, en vez de esa curva característica. Por ejemplo, bueno, pues que tuviésemos una ecuación que relacionase esa I sub D mediante una función, la que sea, en función de V sub D. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cómo analizaríamos ese circuito? En ese circuito sabemos que VCC es igual a VD más la tensión que cae en la resistencia, que es I sub D por R. Si ponemos I sub D en función de V sub D,
Entonces tendríamos V sub D más una función que depende de V sub D por R. Y entonces en esta ecuación de aquí, la única incógnita que tendríamos es V sub D. Podríamos despejarla y a partir de ella luego pues hallaríamos I sub D según esta ecuación. Bueno, eso estaría genial si tuviésemos una ecuación matemática que relaciona I sub D con V sub D. Bueno, pues algunos científicos han intentado aproximar esta curva característica que teníamos, ¿vale? Esta curva característica del diodo, han intentado aproximarla mediante una ecuación. Y la más conocida es la ecuación de Shockley. Entonces es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿vale? El modelo matemático de la curva de Shockley. Bueno, a lo largo de los años pues, han intentado obtenerse modelos matemáticos que se aproximen a ese comportamiento del diodo de unión PN, es decir, conseguir representar mediante una ecuación esa curva característica. ¿El modelo más empleado? Pues la ecuación de Shockley en honor a William Shockley. Recordamos a William Shockley de la sección del tema 1, es uno de los inventores del transistor. Bueno, pues esta ecuación de Shockley solo permite aproximar el comportamiento del diodo en algunas aplicaciones concretas, en algunos casos concretos, ¿vale? La ecuación de Shockley, que relaciona la tensión que cae en el diodo con la corriente que circula por él, es esta que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí la corriente que atraviesa el diodo, un valor I sub S, una constante, ahora veremos lo que significa, la exponencial, y la exponencial está elevada a V sub D, la tensión que cae en el diodo, partido por N, Vt, son dos valores que ahora veremos lo que significa, y todo a esa exponencial le restamos menos 1. Bueno, ¿qué significa estos valores que aparecen en la ecuación? Pues fijaros, I sub D, la corriente que atraviesa el diodo, I sub S, corriente de saturación, ¿vale? Esta I sub S sería la corriente de saturación inversa del diodo. Eso que hemos visto que esa pequeña corriente que circula cuando está polarizado en inversa. V sub D es la tensión que cae en el diodo. N es un coeficiente de emisión que depende del proceso de fabricación del diodo y que normalmente suele adoptar únicamente a dos valores, o 1 o 2. Y V sub T es lo que se llama tensión térmica. Vamos a ver qué es cada uno de estos valores. Primero, ese coeficiente de emisión, bueno, pues hemos comentado que suele adoptar los valores 1 y 2. En concreto, para diodos de germanio se suele poner directamente en igual a 1 y para diodos de silicio en igual a 2. Así de sencillo. Entonces esto de aquí, pues si nos dicen que un diodo de germanio será simplemente un 1, si es de silicio, un 2. Y V sub T, la tensión térmica, se calcularía de esta forma, ¿vale? Un valor que se calcula como K, que es la constante de Boltzmann, por T, la temperatura de la unión en grados Kelvin. Temperatura de la unión significa, bueno, la unión nos estamos refiriendo al diodo de unión, ¿vale? Entonces, la temperatura a la que nos encontramos en cada momento. Si estamos dentro de un horno, pues serán muchos grados, pero a temperatura ambiente, pues normalmente unos 27 grados centígrados aproximadamente. Y Q es la carga eléctrica del electrón, que ya en el tema 0 dijimos que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Pues bien, típicamente para temperatura ambiente normal de unos 27 grados centígrados, es decir, 300 grados Kelvin, ese valor V sub T, esa tensión térmica, se puede aproximar pues, aproximadamente por 0,026 voltios, es decir, 26 milivoltios. Vale, pues entonces vemos que N simplemente vale 1 o 2 y que Vt vale normalmente este valor, ¿vale? Entonces ya solo tenemos aquí como incógnita V sub D, la tensión de diodo, y I sub D. Estamos poniendo I sub D en función de V sub D. Bien, pues resulta que esa ecuación para V sub D menor que 0, es decir, para polarización inversa, ¿qué ocurre? Que el término exponencial, esto de aquí, es muy pequeño, es despreciable frente a este 1, con lo cual algo muy pequeño menos 1, básicamente es menos 1 multiplicado por I sub S, al final nos queda que la corriente es menos I sub S. Bueno, esto coincide con la curva característica, que en polarización inversa el valor de la corriente es esa corriente inversa saturación de valor pequeñito. Y para tensiones, para polarización del diodo en directa,
VD mayor que 0, resulta que la exponencial crece muy rápidamente por encima de la unidad, muy rápido. En concreto, para VD, para tensiones mayor de 0,1 voltios, es decir, bueno, para tensiones ya bastante pequeñas, incluso para esas tensiones ya es despreciable este menos 1 de la ecuación, con lo cual podemos eliminarlo y se queda la ecuación de esta forma, directamente la exponencial, sin el menos 1. Bueno, vamos a dibujar. ¿Cómo queda esta ecuación de Shockley si la dibujamos? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. La corriente que pasa por el diodo vemos que crece exponencialmente con la caída del voltaje. Por lo tanto, la ecuación de Shockley sería esta de aquí. Vemos que se parece bastante a la curva característica del diodo, ¿vale? Tiene esa misma forma. Pero, no obstante, hay algunas diferencias, ¿vale? Este modelo matemático no ha tenido en cuenta otros fenómenos que ocurren en el diodo, como, por ejemplo, la tensión de ruptura, ¿vale? Vemos que la tensión de ruptura no se está modelando de ninguna forma con esta ecuación, solo esta parte del diodo. Bueno, pues a pesar de ser uno de los modelos matemáticos para el diodo real más sencillo que existe, porque ya vemos que un modelo bastante simplificado, hay modelos matemáticos mucho más complejos, pues la aplicación para el análisis de circuitos con diodos implica el uso de, fijaros, de exponenciales. Y esto complicaría mucho el análisis de circuitos en los cuales haya diodos, sobre todo para circuitos donde haya más de un diodo. Por eso, en la práctica, para analizar circuitos, se suelen emplear modelos aún más simples, ¿vale? Que vamos a ver en la siguiente sección, que modelan esa zona de funcionamiento de la curva característica por tramos rectos, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la sección de análisis de circuitos con diodos. Bueno, pues con esta ecuación de Shockley ya podríamos hacer el ejercicio 5 de la relación.